Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta. Si son seguidores habituales de las historias que nos encantan, sabrán que el drama y las sorpresas son el pan de cada día. Pero lo que les traigo hoy, bueno, es algo que promete cambiar el rumbo de todo lo que creíamos saber. Hablaremos de El padre de Serkan y la bomba sobre Ozge que lo cambia todo. Sí, han leído bien. Un título cargado de misterio y expectación, y créanme, el contenido va a estar a la altura. Así que si les gustan las tramas que te atrapan, los giros inesperados y desentrañar los secretos más profundos de los personajes, no se muevan de ahí. Y antes de que nos metamos de lleno en este emocionante debate, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Su suscripción nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. El título que ven en pantalla, El padre de Serkan y la bomba sobre Ozge que lo cambia todo, nos adelanta una confrontación épica y una revelación que sacude los cimientos de la historia. Todos conocemos a Serkan, ese personaje que ha logrado conquistar nuestros corazones con su complejo carácter y sus vivencias. Y por supuesto Ozge, la figura femenina que, ya sea como amor, amiga o rival, siempre aporta una dimensión crucial a la trama. Pero, ¿qué pasa cuando el padre de Serkan entra en escena con una información que, de ser cierta, lo cambiaría absolutamente todo? Prepárense porque vamos a desgranar cada uno de los ángulos de esta potentísima situación. Pensemos primero en el personaje del padre de Serkan. ¿Cómo es su relación con su hijo? Es una figura presente y apoyando, o más bien un fantasma del pasado, una sombra que irrumpe en momentos clave. La dinámica padre-hijo en cualquier historia es fundamental. Si el padre de Serkan siempre ha sido una figura autoritaria, distante, o quizás incluso un adversario silencioso, su intervención con una bomba de información sobre Ozge se vuelve aún más intrigante. ¿Será una bomba positiva, algo que aligera la carga de Serkan o que le da una nueva perspectiva sobre Ozge que la hace verla bajo una luz completamente diferente? ¿O por el contrario, es una bomba negativa, algo que podría destruir una relación, una reputación o una confianza recién construida? La ambigüedad del término bomba es lo que nos genera esta tensión. Podría ser algo tan simple como una verdad oculta sobre el pasado de Ozge que Serkan desconocía, algo que explique ciertas actitudes o comportamientos suyos. Imaginen que Ozge ha estado guardando un secreto familiar, un error del pasado, o incluso un sacrificio que hizo por alguien. Y el padre de Serkan, por las razones que sean, decide revelarlo. Consideremos el impacto que esto tendría en Serkan. Si Serkan ama u odia a Ozge, esta revelación podría intensificar esos sentimientos o, de forma más interesante, transformarlos. ¿Podría ser que el padre de Serkan esté intentando sabotear una relación? A veces los padres tienen sus propias agendas, sus propios miedos o sus propios deseos para sus hijos. Quizás el padre de Serkan no aprueba a Ozge por alguna razón que él considera válida, y esta bomba es su último recurso para separarlos o para proteger a su hijo de lo que él percibe como un peligro. Si es así, ¿cuál sería la naturaleza de esta bomba? ¿Un escándalo financiero? ¿Un pasado amoroso turbulento? ¿Una conexión inesperada con alguien del pasado de Serkan? Las posibilidades son infinitas y cada una abre un abanico de escenarios dramáticos. Pero también pensemos en el otro lado de la moneda. ¿Qué si la bomba es algo que, aunque impactante, en realidad beneficia a Ozge o a su relación con Serkan? Podría ser que Ozge tenga un pasado complicado, quizás una enfermedad, una situación familiar difícil, o incluso un acto heroico que ella ha mantenido oculto por humildad o por miedo al juicio. Si el padre de Serkan revela esto, podría generar una ola de empatía, comprensión y un vínculo más profundo entre Serkan y Ozge. Imaginen a Serkan dándose cuenta de que la mujer que ama o con la que está construyendo algo, es mucho más fuerte y resiliente de lo que pensaba, o que ha pasado por mucho más de lo que él imaginaba. Esto podría llevar a un crecimiento personal significativo para ambos, fortaleciendo su conexión a un nivel que antes no era posible. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto en la historia? ¿Cómo es que el padre de Serkan, que quizás ha estado ausente o en un segundo plano, decide irrumpir con una información tan trascendental?
Las motivaciones son clave aquí. ¿Es por amor a su hijo? ¿Por venganza? ¿Por un sentido de justicia o de debe? Cada una de estas motivaciones pinta un cuadro diferente del padre y de la bomba que trae consigo. Si es por amor, sus intenciones podrían ser puras, aunque la forma en que lo haga sea controvertida. Si es por venganza, la bomba podría ser un arma cargada de malicia, diseñada para causar el máximo daño. Y si es por justicia, entonces podríamos estar ante una revelación que corrija una injusticia del pasado, beneficiando a Ozge o a alguien cercano a ella. Visualicemos la escena. El padre de Serkan, con una mirada seria, quizás con un aire de resignación o de determinación, se sienta frente a Serkan o frente a Ozge, o quizás ambos. El ambiente está cargado de tensión. Las palabras que salen de su boca no son casuales, cada sílaba está cargada de peso y de consecuencias. Serkan podría decir: hay algo que debes saber sobre Ozge. Algo que he mantenido en secreto durante mucho tiempo, pero que ahora es necesario que salga a la luz. O quizás: Ozge, tu pasado tiene ramificaciones que ni tú misma terminas de comprender, y es mi deber, por una cuestión de revelártelo. El impacto en Serkan sería inmediato. Shock. Negación. Ira. Curiosidad. Su reacción dependerá en gran medida de su personalidad y de la naturaleza de la bomba. Si es una bomba sobre Ozge, es posible que la reacción inicial de Serkan sea de defensa hacia ella, antes de siquiera procesar la información. ¿Y Ozge, cómo reaccionaría ella? Si la bomba es algo que ella conocía y ha estado ocultando, su reacción podría ser de miedo, de vulnerabilidad, de vergüenza o incluso de alivio. Si es algo que ella desconocía, entonces el shock y la confusión serían sus primeras respuestas. Esta revelación podría ser un punto de inflexión para Ozge también, obligándola a confrontar aspectos de su vida que había intentado enterrar. Podría ser el momento en que finalmente decide liberarse de su pasado, o, por el contrario, se hunde más en él. El cambio todo del título es la parte más emocionante. ¿Qué significa exactamente? Significa que después de esta revelación, nada será lo mismo. Las relaciones se redefinirán, las lealtades se pondrán a prueba, y el futuro de Serkan y Ozge, e incluso de otros personajes, se verá drásticamente alterado. Si la bomba es negativa, podría significar el fin de una relación, la pérdida de confianza, o un conflicto a gran escala. Si es positiva, podría significar una nueva etapa de entendimiento, perdón y crecimiento, forjando un vínculo más fuerte que nunca. Piensen en las implicaciones para la trama general. Una revelación de esta magnitud rara vez es un evento aislado. Es un catalizador que desata una cadena de reacciones. Los amigos de Serkan y Ozge tendrán que tomar partido. Los enemigos podrían ver una oportunidad para atacar. Y la propia dinámica entre Serkan y Ozge será sometida a la prueba definitiva. ¿Podrán superar este obstáculo? ¿Será esta bomba el principio del fin, o el fin del principio de algo nuevo y mejor? En el contexto de las telenovelas y series dramáticas, este tipo de giros argumentales son esenciales para mantener al público enganchado. Son los momentos que recordamos, los que discutimos, los que nos hacen teorizar y especular. La figura del padre que interviene de forma tan drástica es un recurso clásico para introducir conflictos de gran calibre. Y si además lo hace sobre la mujer que ocupa un lugar importante en la vida del protagonista, el drama se multiplica exponencialmente. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que hemos tocado hoy? Hemos explorado las posibles motivaciones del padre de Serkan, las diversas naturalezas de la bomba de información sobre Ozge, y cómo esta revelación podría impactar tanto a Serkan como a Ozge individualmente. Hemos visualizado la escena del drama, considerando las reacciones emocionales y psicológicas de los personajes involucrados. Y lo más importante, hemos analizado cómo este evento tiene el potencial de cambiarlo todo, alterando la trayectoria de la historia y las relaciones dentro de ella. Este tipo de momentos son los que hacen que ver nuestras series favoritas sea una experiencia tan emocionante. La anticipación de lo que vendrá, el análisis de las posibles consecuencias, todo ello forma parte de la diversión. Y sinceramente, la idea de que una bomba tan potente pueda salir del padre de Serkan y afectar directamente a Ozge, bueno, de eso es material de grandes dramas. Nos deja pensando en todas las capas que pueden existir detrás de cada personaje y de cada relación. Y con esto, llegamos al final de nuestra exploración de hoy sobre este intrigante título.
Ha sido un viaje fascinante a través de las posibilidades y las ramificaciones de un evento que promete ser un punto de inflexión en la historia. Agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la naturaleza de esa bomba? Sobre Ozge. ¿Qué creen que hará el padre de Serkan? ¿Y cómo creen que esto afectará a la relación entre Serkan y Ozge? Déjenme sus teorías y comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartir este vídeo con sus amigos a quienes también les guste el drama y la intriga, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán vibrar. Un abrazo y hasta pronto.